El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El llamado de Dios nunca ocurre en un vacío. Surge en medio de crisis, pérdidas y preguntas profundas sobre el futuro. Así fue con Isaías. En un momento de duelo y confusión, él vio la gloria de Dios, reconoció su fragilidad y recibió un nuevo propósito. Lo que parecía un tiempo de oscuridad se transformó en oportunidad para escuchar la voz del Señor que todavía sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando la lección número 1, el ministerio de Isaías. Y con esta lección iniciamos lo que es nuestra revista El Discípulo, nuestro año 34, unidad número 1. Así que estamos empezando nueva revista de estudio. Y esta revista, este primer trimestre que vamos a estar trabajando, consta de 3 unidades que van a estar trabajando lo que es la historia del pueblo de Judá desde el tiempo de Isaías hasta el exilio. Así que estas 3 unidades que vamos a trabajar lo vamos a estar haciendo de manera que la primera unidad estaremos enfocada en el profeta Isaías, la segunda unidad vamos a estar enfocados en el profeta Jeremías y luego vamos a estar trabajando la tercera unidad enfocada en lo que fue el ministerio del profeta Ezequiel. Así que prácticamente vamos a estar trabajando todo este periodo histórico que comprende el exilio, el antes con Isaías, durante con Jeremías y el después, ¿verdad? En cierta manera con el ministerio de Ezequiel. Así que va a estar muy interesante este estudio que vamos a estar trabajando en este trimestre, ¿verdad? Con esta primera unidad. Y la clase de hoy vamos a dar inicio con el ministerio de Isaías. Y los objetivos para esta lección son los siguientes. Número 1, describir la manera extraordinaria en que Dios se presenta en la visión del llamamiento de Isaías. Número 2, descubrir que Dios se agrada de las personas que en humildad reconocen su condición humana. Y número 3, explorar la difícil tarea que tiene Isaías de anunciar las profecías de juicio para el pueblo. Y el vocabulario para este día son 4. Primero, visión profética. Y esto es un género particular, ¿verdad? Usado por Dios para revelarse e impactar al vidente. Y es uno, ¿verdad?, de los medios que utiliza Dios para comunicarse con Isaías en su llamamiento profético. El segundo vocabulario, es exilio babilónico. Y esto es el proceso político de destierro, ¿verdad?, de Judá que se da por parte del imperio babilónico para su dominio, ¿verdad?, el control y el enriquecimiento. Y esto ocurrió, ¿verdad?, en el 586 hasta el 539 antes de Cristo. Y el tercer vocabulario es serafín, que en hebreo es saraf, que significa los ardientes, y es el ser celestial de 6 alas mencionado en la visión de Isaías. Y el último vocabulario para este día es profeta. Y profeta obviamente es la persona que recibe un llamado de Dios para compartirlo con el pueblo creyente. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Isaías, el capítulo número 6, los versículos 1 al 8, y luego vamos a estar brincando al capítulo 38, los versículos 4 y 5, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Capítulo 38, versos 4 y 5. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve, dile a Ezequías: Jehová, Dios de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y damos gracias al Señor por su palabra leída en nuestros corazones. Señor amado, damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia y que seas tú obrando a través de esta palabra, que toque nuestros corazones y que produzca cambio en nuestras vidas. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, como les dije, esta serie de lecciones que vamos a estar trabajando en este nuevo trimestre, titulado, ¿verdad?, Judá, desde Isaías hasta el exilio, va a estar girando, ¿verdad?, sobre la vida y el llamamiento de 3 profetas, ¿verdad?, como les mencioné: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y vamos a estar trabajando, ¿verdad?, ese exilio del pueblo de Dios, ¿verdad?, desde la perspectiva de Judá hasta ese momento del exilio, hasta que llegan a Babilonia. Y vamos a estar, ¿verdad?, trabajando unas reformas religiosas, ¿verdad?, que se dieron en ese periodo para que el pueblo regresase, ¿verdad?, a Dios. Y obviamente se dan estas reformas bajo los reinados de 2 reyes, ¿verdad?, Ezequías y Josías. Y estas lecciones, ¿verdad?, van a estar ayudándonos, ¿verdad?, a entender y de igual manera a través de estos 3 profetas a cómo podemos responder a esos llamados que Dios nos hace, especialmente el testimonio, ¿verdad?, de estos profetas que tuvieron cada uno de ellos unos llamados particulares, y de igual manera ellos respondieron para, vamos a decirlo así, para trabajar con los retos que tenía el pueblo en sus manos con esto del exilio babilónico. Así que la realidad es que cada uno de estos profetas que vemos en estas lecciones que vamos a estudiar, miren, tenían una difícil tarea. Tenían que hablar, tenían que denunciar lo que iban a hacer, ¿verdad?, las profecías de juicio por la infidelidad, por la desobediencia que tenía el pueblo, por el pobre liderazgo que había, o algunos de sus líderes dieron la espalda al Señor. Y en medio de esa realidad surge, ¿verdad?, la amenaza del imperio babilónico. Surge entonces en este tiempo histórico, a través de estos 3 profetas, la llegada de los babilonios, la destrucción del templo, y luego se da ese proceso del exilio. Y todo esto se da en 3 momentos particulares, y en cada uno de ellos ciertamente vemos que estos profetas cumplieron con esa tarea de ofrecer mensajes de esperanza a un pueblo, miren, que estaba en una gran necesidad de escuchar palabras que los edificaran y les dejara saber que Dios estaba con ellos en medio de la experiencia que estaban pasando. Y la realidad es que esta situación del exilio para el pueblo no era nada nuevo, porque miren, lo vemos a través de la historia, cuando ellos vienen desde Egipto, ¿verdad?, y permanecen en el desierto por tantos años, ¿verdad? Así que se puede decir que en cierta manera esto fue un exilio para el pueblo cuando salió de Egipto, ¿verdad?, en medio de esa travesía. Pero una de las cosas que se busca
a través de estas lecciones es cómo nosotros podemos explicar a ese Dios, ¿verdad? Que tiene todo el poder y tiene el control del mundo, ¿verdad? Sin embargo, como a pesar de eso vemos estos imperios, especialmente el imperio babilónico que vamos a estar trabajando, quienes estaban dando las directrices, eran los que daban las órdenes, ¿verdad? Eran los que estaban dominando lo que era la región de Israel en el norte, ¿verdad? Con el imperio asirio, pero en Judá, después, ¿verdad? Con la victoria del imperio babilónico sobre los asirios y la llegada obviamente de los babilonios al área de Judá y a toda esa área, ¿verdad? De Oriente Medio. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando. Y esta primera lección, ¿verdad? Vamos a estar describiendo, ¿verdad? Cómo es que Dios trabaja de manera extraordinaria, donde le presenta esta visión a Isaías, donde le hace un llamado a este profeta, ciertamente, ¿verdad? Para que pueda ejercer una tarea, partiendo desde la fragilidad humana, que esto es lo importante, ¿verdad? Este es el asunto que Dios está llamando a un hombre que se siente, miren, que es frágil, se siente que no puede con la tarea y reconoce, ¿verdad? Esa debilidad, esa fragilidad, esa condición que tiene pecaminosa, pero vemos un Dios entonces que le levanta, ¿verdad? Que levanta a este ser humano que reconoce su condición humana, ¿verdad? Pero a la misma vez Dios lo levanta, lo prepara, lo capacita para hacer lo que Él quiere con su pueblo en medio de un tiempo difícil. Así que este relato, ¿verdad? Del llamado de Isaías es bien importante porque fíjense, Isaías está respondiendo en medio de un tiempo de mucha crisis, ¿verdad? Política, mucha crisis espiritual, ¿verdad? Que se da por la situación de la amenaza del imperio babilónico que está llegando y se está, ¿verdad? Dando en medio de un tiempo difícil donde de igual manera tenemos un pueblo donde su liderato, ¿verdad? No está haciendo quizás lo que Dios quiere, ¿verdad? Y vemos un liderazgo que ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, tiene otros reyes que, al contrario de muchos otros, no le han dado la espalda. Así que vemos, ¿verdad? Que este inicio de la lección, de este tiempo de lección, ese contexto, se da con la muerte del rey Usías, ¿verdad? Y la muerte del rey Usías lo que estaba haciendo era simbolizando un final, ¿verdad? Pero de igual manera estamos viendo, ¿verdad? Un tiempo donde se abrió este espacio, ¿verdad? Para una poderosa revelación de parte de Dios, que Dios ciertamente gobierna sobre la historia. No importa lo que esté ocurriendo alrededor del mundo, Dios gobierna sobre la historia. Y la realidad es que esta visión que tiene Isaías, pues mira, confirma esa majestuosidad de Dios, pero de igual manera nos da a entender que Dios prepara a sus hijos, a sus hijas, para ejercer la misión. Misiones que, miren, están llenos de muchos retos. Y ciertamente esta lección nos provee esa oportunidad de que podamos cada uno de nosotros reconocer esa voz de Dios que en medio de los tiempos y en medio de las crisis se levanta y nos invita a que podamos escuchar, a que podamos responder y que nos pongamos a la disposición del Señor para ser parte de ese propósito eterno. Y es lo que vamos a estar trabajando en esta lección. Así que algo que queremos trabajar, ¿verdad? Es que este llamado de Isaías, especialmente en el capítulo 6, los versículos 1 al 8, y la experiencia con el rey Ezequías, se dan, ¿verdad? En Isaías 38, los versículos del 4 al 5, fíjense, nos introducen en el corazón de ese ministerio profético, ¿verdad? Donde hay un encuentro transformador con Dios que capacita, ¿verdad? Para llevar un mensaje que es difícil, pero es un mensaje que está lleno de esperanza. Y este capítulo 6, el versículo número 1, nos habla acerca de este llamado de Dios que hace a las personas en tiempos de crisis. Así que vemos que el texto nos sitúa luego de la muerte del rey Usías, y este detalle, ¿verdad? Es un detalle importante, ya que la muerte, ¿verdad? De un rey en el antiguo Oriente
no solo, ¿verdad?, marcaba el fin de un reinado, sino también que generaba cierta incertidumbre, ¿verdad?, política, cierta incertidumbre económica y espiritual, que es lo normal cuando se dan transiciones y más de esta índole política. Así que la realidad es que Judá había experimentado un tiempo, miren, de mucha prosperidad bajo el rey Usías. Obviamente, de igual manera, también había un tiempo de mucha arrogancia, de pecado, que ciertamente culminaron, ¿verdad?, con su lepra como una consecuencia de su desobediencia, según nos dice segunda de Crónicas capítulo 26, los versículos 16 al 20. Y en medio, ¿verdad?, de ese vacío de liderazgo que había en el pueblo, Isaías entonces contempla al Señor en su trono alto y sublime. Fíjense qué contraste, ¿verdad? Donde vemos un trono terrenal que queda vacío por el rey Usías, pero vemos un trono celestial que permanece firme. Así que esta visión está reafirmando que Dios ciertamente es el soberano. El verdadero soberano es Dios. No es un ser humano. No es una figura humana detrás de un trono. No. El verdadero soberano es nuestro Dios. Y más allá, ¿verdad?, de esa fragilidad que tienen los sistemas humanos, miren, Dios sigue siendo Dios soberano. Entonces vemos en el capítulo número 6, estos versículos 2 al 4, esta situación, ¿verdad? Esta revelación donde se presenta la santidad de Dios y la adoración celestial. Y vemos en estos versículos 2 y 4 del capítulo número 6 a unos serafines, ¿verdad?, que están allí. Y estos son, ¿verdad?, unos seres ardientes, ¿verdad?, que están rodeando el trono y están volando y están proclamando lo siguiente: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esta mención de santo en 3 ocasiones se trata, ¿verdad?, de una expresión superlativa, ¿verdad?, en hebreo, que lo que enfatiza es la santidad absoluta de Dios. Así que no se trata solamente a nivel moral, sino de la total separación y grandeza del Creador, ¿verdad?, frente a su creación. Y vemos entonces esta adoración de los serafines que nos recuerda y les recuerda al pueblo que el centro de la vida no está en los imperios, que el centro de la vida no está en los reyes, sino que el centro de la vida está en Dios mismo. Además, vemos que se presenta un temblor de las puertas y el humo, ¿verdad?, que llena el templo. Miren, esto, ¿verdad?, evoca a otras manifestaciones divinas. Por ejemplo, en el Sinaí, ¿verdad?, en el Éxodo, que lo vemos, en la zarza ardiente, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2, y obviamente el encuentro de Elías en el Monte Oreb, en Primera de Reyes, capítulo 19. Así que la escena que se presenta en estos versículos subraya que la revelación de Dios no es un espectáculo vacío, sino la preparación para un llamado profético que va a transformar y transformará a Isaías. Los versículos 5 y 7 de este capítulo número 6 nos hablan de una confesión que tiene el profeta y la purificación del mismo. Así que ante esta majestuosidad de Dios, miren, Isaías ciertamente ni presume su fe, ni nada por el estilo. Miren, por el contrario, mire, se tira al piso, se derrumba y hay una confesión: ay de mí que soy muerto. Soy un hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Así que Isaías lo primero que hace es reconocer ese pecado personal y el de su pueblo. Y aquí vemos, ¿verdad?, un modelo de liderazgo espiritual, que antes de hablar por Dios, el profeta debe estar consciente de su necesidad de gracia. En otras palabras, tiene que estar consciente de su fragilidad. Y es importante porque no podemos ejercer nuestros ministerios desde una actitud altiva, de arrogancia, de prepotencia. No, debemos hacerlo desde nuestra fragilidad, reconociendo que necesitamos constantemente examinarnos, reconocer nuestro pecado y mostrarnos al Señor para que Él, en su misericordia y amor, nos perdone y que podamos cumplir con esa tarea. ¿Y qué sucede? Pues mira, ante esta situación hay un toque de un carbón ardiente en los labios de
Isaías. Fíjense en que no puede ser esto visto como un castigo, porque si usted coge un pedazo de carbón ardiente y se lo pega en los labios, se va a quemar, pero no es eso, ¿verdad? Esto no es un castigo, esto es un proceso de purificación. Así que el altar del templo es símbolo del sacrificio y del perdón, se convierte entonces en instrumento de transformación personal. Y fíjense, qué interesante que, y esto es importante mencionarlo, ¿verdad? Que el pecado no descalifica a Isaías. Lo que está haciendo es que su confesión, esa confesión de Isaías, está abriendo el espacio para la obra redentora de nuestro Dios. Porque la realidad es que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros merecemos recibir de parte del Señor llamado alguno. Es por su gracia. Sin embargo, esa confesión de Isaías abre el espacio para que Dios obre de manera redentora en la vida de él. Y esto ciertamente lo que anticipa es el mensaje, ¿verdad?, central de toda la Escritura, de que Dios no llama a los perfectos, sino que los purifica y envía a los que están dispuestos. Vayamos al versículo número 8 de este capítulo número 6. Vemos que hay una respuesta a este llamado de Dios. Y vemos que hay una voz que resuena, ¿verdad? Y hay una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense, cuando Dios pregunta no es porque no sepa la respuesta, sino porque respeta esa libertad humana, el libre albedrío. Y el Señor quiere que ese ser humano responda de manera voluntaria y no por obligación. Que responda tampoco por temor, sino que responda porque en su corazón está la voluntad de responder al llamado de Dios, a dejar atrás todo y adentrarse en una jornada de fe que solamente Dios le dirigirá. Así que Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y fíjense que no lo está haciendo desde su autosuficiencia, sino desde la gracia que experimentó. ¿Dónde? Cuando vino aquel carbón encendido y purificó sus labios. Porque estaba ante la presencia de Dios. Pudo haber muerto ante que su fragilidad, pero no fue así. Dios no lo mató ante su fragilidad, sino que lo purificó. Y me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque volvemos, Dios no llama a gente perfecta. Dios solamente lo que hace es que nos purifica y nos envía, pero tiene que haber una disposición. Así que esa disponibilidad de Isaías, miren, en cierta manera lo que está haciendo es revelando esa esencia del discipulado. Porque cuando uno es enviado, no es porque uno sea el más fuerte. Cuando uno es enviado, es porque uno confía en el poder de Dios y que Dios obrará aún en medio de nuestra fragilidad. Ahora, hagamos un salto. Vayamos a los versículos 4 y 5 del capítulo 38. Y este escenario cambia, ¿verdad? Aquí vemos un segundo pasaje donde nos muestra a Isaías que está ejerciendo su ministerio. ¿Y qué está haciendo? Pues miren, el rey Ezequías está enfermo de muerte, recibe de parte de Dios, ¿verdad?, al profeta, y recibe un mensaje difícil, ¿verdad?, que se prepare para morir. Y este episodio, fíjense, lo que está haciendo es subrayando ese carácter difícil de la vocación profética, donde hay que anunciar las verdades que nadie quiere escuchar. Y esta es la realidad. Sin embargo, vemos en este relato que también se ve lo que es la misericordia de Dios. Fíjense que Ezequías está clamando en oración con lágrimas y Dios está respondiendo. Y le responde, ¿verdad?, con 15 años más de vida. Y aquí vemos entonces al profeta como ese puente entre el clamor humano y esa gracia divina. Así que Isaías no es solamente un profeta portavoz de juicio, sino también de restauración. Y ese ministerio, ¿verdad?, o su ministerio, ¿verdad?, el ministerio de Isaías, como todos los demás profetas, reflejan esa tensión entre la denuncia de lo que está mal, pero de igual manera entre la esperanza. Entre la confrontación, pero de igual manera del consuelo. Y yo creo que estas tensiones son necesarias en la denuncia y la esperanza, y la confrontación y de igual manera el consuelo. Y en síntesis, miren, la realidad es que el llamado de Isaías y su ministerio nos reflejan tres dimensiones fundamentales. La primera es esa santidad de Dios, ¿verdad?
La segunda es la humildad humana. Y lo vemos, ¿verdad?, cuando Isaías reconoce su pecado y es transformado por la gracia de Dios, y la misión profética. Así que Dios llama, Dios capacita y nos envía a servir. Aún en medio de los contextos difíciles, que sea de denunciar lo que está mal, pero de igual manera de anunciar las verdades y dejándole saber que de igual manera hay esperanza y hay consuelo. Y en resumen, ¿verdad?, estos capítulos 6 y 38 lo que nos enseña es que la vocación profética es una respuesta humilde a un Dios santo que capacita a cada uno de aquellos que son llamados y responden para hablar en tiempos de crisis. No se trata de la grandeza del mensajero, sino del poder del Dios que envía. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de eso. Y hoy, como en los tiempos de Isaías, nosotros estamos viviendo tiempos de crisis. Crisis políticas, crisis sociales, crisis espirituales, crisis morales. Y hay mucha gente ahora mismo que están viviendo la desesperanza. Y hay algunos que van a confiar, ¿verdad?, en los poderes humanos, pero el mensaje sigue siendo claro. Dios sigue estando en su trono. Y esa visión que tuvo Isaías nos enseña que en el encuentro con Dios hay una transformación, especialmente de nuestra perspectiva. Y ese encuentro con Dios también nos purifica, pero de igual manera nos envía a cada uno de nosotros a cumplir con su misión. La realidad es que cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a reconocer esa fragilidad nuestra. Y a pesar de esa fragilidad, miren, responder al Señor y decirle, heme aquí. Porque no se trata de que tú te sientas suficiente, sino de que nos dejemos capacitar por la gracia de Dios. Y así como Isaías, aprendamos a denunciar lo que es injusto, pero también ofrecer esperanza. Porque la iglesia de hoy ciertamente está llamada a ser voz profética en un mundo que está bien herido. Y el Señor nos invita también a ser como Ezequías, que nos acerquemos a Dios en nuestro tiempo de crisis y necesidad. Y que sepamos que Dios escucha siempre nuestra oración. Esa oración que es sincera, Dios siempre va a responder con misericordia. Y en medio de nuestras luchas, en medio de las enfermedades que podamos estar pasando nosotros, algún familiar nuestro, que podamos acudir a Dios con confianza, sabiendo que su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Que la pregunta hoy sea, y la que resuene hoy sea, ¿estamos listos para decidir? Aquí estoy. Señor, envíame a mí. ¿Qué les parece si oramos en este día? Dios santo, grande y misericordioso, gracias porque siendo seres humanos frágiles te revelas y cuentas con nosotros para servirte a ti y a los demás. Ayúdanos a no sucumbir ante las presiones y desafíos de este tiempo presente y en tu nombre, Señor, ayúdanos a elevar nuestra voz y acciones para hacer justicia y que otros vean que hay otra forma de vivir, una de amor, justicia, paz y solidaridad. En el nombre de Jesús, quien nos modeló esa justicia, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.